combustión humana espontánea. La combustión espontánea. ¿Habías escuchado hablar de esto, Yo Esther? sí lo había escuchado, creo que he visto algún documental sobre algunos de los casos que se han registrado. La verdad es que lo que digo es un tema que a pesar de escabroso es muy, muy interesante, pues a nivel científico incluso, ¿no? Aparte de la curiosidad de que se produzcan ese hecho de los misterios que rodean a los hechos en concreto, es a nivel de ciencia es muy interesante. Vamos a partir de la base de que la actitud general con respecto a este tema es de escepticismo, pero hay que decir que desde el siglo XVIII se han registrado casi 200 casos de combustión de personas que han sido halladas convertidas en cenizas, en las cuales no se ha hallado una explicación en cuanto al foco externo que haya provocado ese incendio. Ujú. Habría que aclarar desde el primer momento que se trata de la aparición de personas consumidas por las llamas, puesto que aparecen pruebas de que haya habido un incendio, una Claro. combustión, pero no aparecen carbonizadas, aparecen en cenizas, normalmente en la zona central del cuerpo, y es verdad que algunas extremidades, como fotos que he compartido en las redes sociales, piernas o brazos, pueden aparecer en perfecto estado y sin embargo el resto del cuerpo, pues hecho cenizas. Ujú. Se ha tratado de explicar desde distintos puntos, aunque ninguna de esas explicaciones ha conseguido enraizar y despejar completamente este enigma que, como digo, la base es que nunca, investigándolo, se ha hallado el foco externo que ha provocado ese incendio. Ujú. Lo que se dice a investigadores como, por ejemplo, John DeHaan del Instituto de Criminalística de California, que popularizó la teoría de que a lo mejor puede ser tipo una mecha de una vela, que se pueda pegar, adherir a la piel, consumir la piel poco a poco, surgir esa grasa del cuerpo que actuaría impregnándose en la ropa, de manera que se va extendiendo, pero de forma muy lenta, ese fuego y por lo tanto puede llegar a convertir en cenizas un cuerpo cuando la acción es continuada durante muchas horas. Ujú. Otra explicación de la que también se ha hablado es que puedan ser gases internos del cuerpo, algunos componentes, que se produzca algún tipo de reacción que Ujú. provoque que se consuman estos cuerpos a través del fuego. Y hasta ya, bueno, pues los más espirituales quien hablan del fuego de Dios y de este tipo de misterios, ¿no? Lógicamente tiene que existir esa vertiente. Esto os puede parecer, como digo, una cosa bastante lejana, pero lo cierto es que si he decidido traer este tema a colación en nuestro programa es porque en los últimos meses me han llegado dos casos De aquí. de combustiones espontáneas en Extremadura, y no me lo han contado un cualquiera. En los dos casos han sido profesionales Ujú. bastante cualificados relacionados, bueno, pues con la investigación de este tipo de sucesos que tienen su trabajo normal y corriente y que se han encontrado con este tipo de casos inexplicables. Ujú. Uno de ellos no quiere hablar de ninguna manera, pero he conseguido que hoy esté con nosotros un investigador que se dedica a este mundo, a investigar cosas que no tienen nada que ver con el misterio de manera profesional y que se ha encontrado en su carrera con un caso muy extraño ocurrido en Extremadura. No voy a decir su nombre porque quiere permanecer en el Vale. anonimato, pero vamos a saludarle. Buenas tardes porque está al otro lado del hilo telefónico. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Como ves, estamos hablando de la combustión espontánea humana y nos gustaría que nos contaras el caso al que tú te enfrentaste por motivos de tu trabajo, de tu vocación, que nada tiene que ver con este tipo de enigmas ni misterios. Pues sí, yo me dedico, como bien dices, a la investigación, aparte de otros menesteres, y una de mis llamadas fue a una pequeña población de Extremadura, donde había aparecido una persona de la cual se tuvo conocimiento la noche anterior, de que vivía solo, había regresado a la provincia de Barcelona, de donde había estado toda su vida laboral y después de retirarse vino a retirarse a nuestra bendita tierra, como diría el otro. Ujú. Pero esta persona, como digo, ese día, como todos los días, se relacionaba con la gente y llegó a consumir excesivamente alcohol, como
cerraron la puerta y hasta el día siguiente que no aparecía y apareció muerto, parcialmente carbonizado. ¿Pudiste estudiar la escena de ese suceso? ¿Qué es lo que aparece? ¿En qué condiciones estaba ese cuerpo? Absolutamente. La escena, de hecho, toda la investigación se llevó a cabo desde el primer momento en que se pierde ya contacto con esta persona hasta el primer momento cuando entra la orden judicial y se hacen las pesquisas judiciales pertinentes. Al ser una muerte fortuita, lógicamente, hay un informe forense y posteriormente otro tipo de investigación más ampliada. Al llegar a la zona y hacer una inspección ocular, extraña muchísimo, el que, por ejemplo, todo el abdomen y gran parte del tórax, como parte de la cabeza, esté absolutamente carbonizada, y sin embargo todo el resto del cuerpo esté normal, de una persona de unos 60 centímetros de altura y unos 160 centímetros de altura, que acabo de corregir, de unos 80 kilos y bueno, esta persona estaba completamente carbonizada y sin embargo la cama donde yacía, el colchón prácticamente no estaba quemado, el larguero de la cama que era de madera prácticamente no estaba quemado, solamente aquellas partes que habían tenido contacto con la zona del cuerpo que habían combustionado, solamente esas denotaban un índice de carbonización importante. Llama la atención incluso de que la mesilla de noche también de madera, pegada prácticamente a la cama, los cables del teléfono, el teléfono nada estaba derretido, no había habido una temperatura importante dentro de la habitación que hubiera podido expandirse y extenderse, como así no ocurrió. Las puertas eran de madera, tampoco sufrieron absolutamente nada, ninguna señal de carbonización más de otros lugares del habitáculo, nada más que, insisto, en el cuerpo del individuo y parte del colchón. Tengo una pregunta que haceros a ambos. En todos estos casos me estoy planteando, vosotros que los habéis investigado, me estoy planteando que cualquier persona que sintiera que una parte de su cuerpo prende, lógicamente saldría del trance, es decir, habría removido cosas, habría cierto desorden alrededor de una persona a la que le ocurre esto. Parece, por lo que intuyo, que estas personas habrían fallecido incluso antes de que se generase esa combustión, porque si no, lo lógico sería que se hubieran levantado, que hubieran, hecho movimientos bruscos, que hubieran destrozado cosas, hubieran derramado líquidos, yo qué sé. Quiero decir, parece lógico pensar que en el momento en el que surge esa combustión, estas personas ya han fallecido. Sí, Contexto. contesta. A ver, efectivamente, imaginemos que con un cigarrillo se nos cae algo de llama y tal, se nos prende un poco la ropa, inmediatamente hacemos incluso apagamientos ácidos y movimientos de tal. Imaginemos que estamos dormidos, que nos quemamos y tal, efectivamente, nuestra tendencia es buscar algo donde apagarnos y tal. No, estos cuerpos generalmente, bueno, yo también, aparte, la materia la llevo estudiada desde hace muchos años, estos cuerpos yacen perfectamente en la situación en la que se considera que durmieron. Están en reposo, están siempre en reposo. Absoluto, o sea, es como si fuera una muerte fulminante y determinante de la persona. No hay signos. Aunque por otro lado pensamos que esa combustión es lenta. Sí, hay dos explicaciones que tratan... Sí, debe ser muy violenta, debe ser, porque los signos externos, insisto, son carbonizantes. O sea, no es que haya habido algo que haya quemado una brasa, haya salido justo. No. Carbonizada. Los defensores de la existencia de esta combustión espontánea humana hablan de dos teorías para explicar esa pregunta también traída, Esther.
unos dan pábulo a esa teoría que dice que son fermentaciones internas del cuerpo que se habría producido como una especie de explosión interna acabando con la vida de esa persona. Y por otro lado, no podemos olvidar que también hay quien defiende que se ha utilizado este enigma para encubrir muchos crímenes. Sin ir más lejos, no olvidemos que en España tenemos casos como Bretón, personas que han tratado de hacer desaparecer los cuerpos a través de este método, estudiando muy bien de qué manera hay que quemar, porque es muy complicado incinerar un cuerpo humano. Es muy complicado, existen crematorios específicamente creados para ello, Y aún así no se consume completamente el cuerpo, tienen que machacar parte de los huesos, es muy complicado. Muy complicado. Y luego está la cuestión de que vosotros mismos lo habéis mencionado, nuestro investigador aquí presente nos lo estaba comentando, que hay partes del cuerpo que permanecen intactas. ¿Hasta qué punto puedes controlar ese fuego sin que salga de unos Parece límites? como que se apaga. Yo creo que así, como tal, decir sí o no a la combustión espontánea es prácticamente imposible negarla. Yo he hablado con médicos y a ver, se mantienen Otra cosa es muy que la ciencia forense no consigue explicarla, claro. pero de ahí a Pero negarla, en este caso que nos está relatando, ¿encontrasteis el foco del fuego? Ahí está el quid de la cuestión. Cuando hay un fuego y más concentrado en una habitación de 2 por 3, generalmente, donde hay humo, hay fuego, ¿no? Pues allí prácticamente no había señales de humo. Prácticamente nada. claro, es Aquello verdad, que el estaba humo. más próximo a la madera. Aquello que estaba más próximo a la madera era lo único que tenía adherido un poco a la pared el humo que buscaba la altura. Como siempre sabemos, el aire caliente busca la altura, ¿no? ¿Y cuál fue la Entonces, conclusión? Porque tú estuviste investigando mucho y al final, ¿a qué conclusión llegasteis? yo investigué a todas las personas, a todos los allegados y a todo y tal, y ya viendo ya el escenario minuciosamente, llegué a la conclusión, como así firmé en mi dictamen, que se trataba de una combustión humana espontánea. Yo creo que es prácticamente innegable. Otra cosa, como decía, es que no encontremos todavía la explicación. Y mira que me sorprende porque es sorprendente e increíble el nivel de concreción al que puede llegar la ciencia forense, la cantidad de cosas que el cuerpo nos dice después de haber muerto. Y sin embargo, esta todavía no se consigue explicar, lo cual no quiere decir que no se encuentre algún día la causa. Y hay como miedo a afirmar que esto es así, porque claro, tú como investigador sería complicado para ti firmar un dictamen así. No, yo sinceramente, yo me dedico a ser objetivo, imparcial y ver y escribir, documentar, firmar y sellar aquello que realmente he estudiado con toda la profesionalidad y los estudios que tengo y los conocimientos que aplico. Claro. Nada más. Y quien dice la verdad, ni peca ni miente. Eso es así. Y muy tranquilito que se duerme, sí. Pues la verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí, que nos contaras tu experiencia desde análisis pormenorizado que pudiste realizar, que no todo el mundo tiene la oportunidad. Así es que muchísimas gracias. Y muchas gracias por tu valentía de estar con nosotros, un profesional de una materia que nada tiene que ver con estos temas, que tenga la valentía, la predisposición de confirmarnos que en Extremadura también tenemos presente este enigma. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Bueno, pues un tema igualmente. Igualmente. Felices fiestas. Adiós. Un tema muy, muy interesante el que nos traes esta semana, Lourdes, y como decimos, pues un poco peliagudo. Quizás no se atrevan a reconocer la existencia porque no pueden explicarle. Ya sabemos que la ciencia, para todo aquello que no puede explicar, pues siempre lo pone como en duda, ¿no? No, Lo la cuestiona. otra persona que me ha relatado el otro caso, he intentado convencerle, por supuesto, también con el anonimato, y no quiere para nada que, pues, eso, que su
profesionalidad se ponga en duda por afirmar, bueno, pues que él ha podido ver un caso de estos. Claro, dentro del mundo de profesionales de la ciencia, pues quizás es algo que está a caballo entre lo real y lo esotérico y no quieren entrar en este camino, ¿no? Por otro lado, es comprensible Sí, también porque la ciencia siempre ha sido así como muy hermética, cuadriculada efectivamente. y hermética, sí. Bueno,